las Naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Decíamos entonces, para continuar, que una de las cosas que el Señor en su palabra nos exhorta a hacer es que llenemos nuestro corazón del conocimiento de la palabra de Dios. Y estamos viendo lamentablemente en el seno de la iglesia a muchos que dicen ser ministros del Señor, pero no quieren pagar un precio. Y ese precio es el de conocer la palabra de Dios. Cuando el Señor se me apareció en una de las oportunidades en que lo hizo, yo le dije, Señor, yo quiero ser uno de esos que dio Daniel en la visión del capítulo 12 de su libro. Yo quiero ser uno de esos entendidos que él dio para los postreros tiempos. Daniel escribió, los entendidos brillarán como brilla el firmamento, y los que anuncian la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Incluso habla algo que estamos viendo nosotros hoy. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Muchos creen que la ciencia allí habla de los avances tecnológicos, pero no es de esa ciencia de la que está hablando Daniel, está hablando de la ciencia, o sea, del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es imprescindible para que este movimiento del Espíritu Santo pueda llevarnos a cumplir los propósitos de Dios. El mundo gime, el mundo, la creación entera gime, está con dolores de parto, están esperando por nosotros. Pero nosotros no estaremos aptos para ir y hacer con ellos lo que Dios quiere que se haga hasta que no nos llenemos de la ciencia. Yo le decía, Señor, yo quiero ser uno de esos entendidos. Y el Señor me dijo, yo te voy a ser uno de esos entendidos, pero necesito que pagues el precio. ¿Y cuál es el precio, Señor? Que me conozcas. Yo tengo 5 institutos bíblicos cursados. Me he graduado summa cum laude en todos ellos. Siempre he sacado la más alta nota. Gloria a Dios. Con toda humildad y sencillez de corazón lo digo. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el Señor me enseñó a amar su palabra. La palabra de Dios para mí es primordial, está por encima de todo. Porque la palabra es donde Dios me da las directrices, me da las indicaciones. Si yo no conozco la palabra de Dios, yo no conozco a Dios. La palabra de Dios es la revelación de Dios. En la palabra es donde yo puedo conocer a Dios. Entonces, yo les decía que lamentablemente hicimos una convocatoria, lo hemos hecho a nivel personal, lo hemos hecho a través de las redes, pero es mucha la gente que no se dio cita. Amén. Eso debe motivarnos entonces, inquietarnos para buscar la manera de llegar a ellos y hacerles entender la necesidad de eso. Bueno, ya Dios se encargará de eso. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Vamos a tener que hacer una colecta periódicamente, invitarles a un buen almuerzo. Vengan que les vamos a dar almuerzo. La comida espiritual y después el almuerzo. Será. Pero bueno, como decíamos, hay mucha gente que lo que busca es protagonismo en la iglesia. Muchos quieren figurar, quieren ser los protagonistas, pero lamentablemente no entienden que en este negocio del Señor el protagonismo no es importante, no vale. Dios honra a los que le honran. Yo me pregunto, ¿será que estas personas que creen ser los protagonistas, los papagumpas de este movimiento de hoy,
creen que ellos son los que están honrando a Dios. De esa manera, si no nos unimos, lo que estamos proclamando, que es la unidad ministerial, no lo estamos practicando. Porque aquí estamos en una convocatoria para la unidad ministerial y los que estamos proclamando esa convocatoria no estamos presentes. Y entonces yo me pregunto, Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde está la gente que dice que Dios está buscando esta unidad ministerial y ellos no están? Bueno, lo importante entonces es que nosotros sigamos adelante. ¿Están dispuestos? Les tenemos noticias, pero yo he sugerido que esas noticias les podemos adelantar algo, o que esos proyectos que el Señor ha puesto en nuestro corazón se lleven a efecto un poco después de que pasen las elecciones y una serie de cosas que esperamos van a pasar. Pero queremos establecer la escuela de formación ministerial para nuestros líderes de la iglesia, para nosotros mismos. Y eso lo vamos a tener porque probablemente en este recinto pues, pudiera funcionar una escuela y estaríamos buscando otro lugar para ver si en dos lugares diferentes de Maracaibo, para más facilidad de acceso a todos, se pueden establecer las escuelas. Sí, pero vamos a esperar porque vienen tiempos convulsionados, difíciles, duros, y mucha gente no está preparada para eso. Pero de que viene, viene. De que viene, viene. Que no nos agarren desapercibidos. Así que, mis hermanos, bueno, estamos entonces en un taller sobre el ministerio apostólico. Hemos estado hablando ya muchas cosas relacionadas con este ministerio. Vamos a continuar y vamos a entender algunas cosas bien importantes que tienen que ver con que estos ministerios puedan tener un desarrollo cabal. Amén. Un desarrollo cabal. Y para empezar, como ya lo hemos venido citando, lamentablemente no tenemos mejores ministerios al servicio de la iglesia, y lo recalco, porque no tenemos gente preparada, idónea en el conocimiento de la palabra de Dios, porque creen que con lo que saben es suficiente. Miren, mis hermanos, Jesús a los 12 años dejó con la boca abierta a los doctores de la ley allá en el templo. A los 12 años. Pero es que Jesús era Dios. No, discúlpeme un momentico. Es cierto que él siendo Dios, se hizo carne, semejante a los hombres, pero él nada de lo que hizo lo hizo como Dios. Él no sanó enfermos porque era Dios, él no echó fuera demonios porque era Dios, él no hizo nada de lo que hizo como hombre porque era Dios. La Biblia nos enseña que él se despojó, él se vació. Él se vació ¿de qué cosa? De su gloria, de sus atributos como Dios. Se hizo semejante a nosotros. Y todo lo que él hizo, lo hizo gracias a que la unción del Espíritu Santo está viniendo. Fue ungido para, dice allá Lucas en el capítulo 4, versos 18 y 19. Fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, vista a los ciegos, sanados, quebrantados de corazón, etcétera, etcétera. Jesús hizo todo, pero entonces a los 12 años lo vemos dejando asombrados y con la boca abierta a los doctores. Un doctor es un maestro. En la Biblia, los llamados doctores eran los maestros de la ley. Jesús le dijo a Nicodemo, eres tú un doctor, maestro de Israel, no sabes estas cosas. Jesús maravilló a todos. ¿Usted cree que Jesucristo todo lo recibió porque por obra y gracia del Espíritu Santo? Él estudió, hermano, como todos los niños de Jerusalén, de Israel. Él estudió. Hoy en día no queremos pagar el precio, pero tenemos que pagar el precio. Y ese precio, mi hermano, amerita que nosotros nos metamos tiempo con el Señor en la búsqueda de la palabra, de la verdad. Yo le decía en la oportunidad pasada
en el primer encuentro que tuvimos aquí en el taller, yo le decía que hay tres cosas que debemos conocer acerca de la palabra. Y las repito rápidamente para refrescar. Saber que la Biblia fue inspirada por Dios y que la inspiración nos garantiza que todo lo que se escribió, Dios quiso que se escribiera. Pero en la Biblia habla el diablo, en la Biblia hablan demonios y en la Biblia hablan hombres impíos. En la Biblia habla todo el mundo. Amén. Hay una segunda cosa que debemos conocer en relación con la palabra, y es lo que nosotros conocemos como revelación. La revelación significa quitar el velo para dejar al descubierto algo que estaba oculto. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos descubrir debajo del velo? La verdad de Dios. Toda la Biblia fue inspirada por Dios, pero no toda la Biblia es la verdad de Dios. Tenemos que descubrir la verdad de Dios. Y la tercera cosa es los ojos del entendimiento, la iluminación, entender esa revelación, esa verdad descubierta. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a llegar a eso si no le damos a la Biblia la importancia, a la palabra de Dios, la importancia que ella se merece en nuestras vidas? Vamos pues a ser estudiantes de toda la vida. No crean que porque se graduó de un instituto bíblico ya es suficiente. Siempre hay algo nuevo que Dios nos quiere revelar. Amén. Siempre hay algo nuevo. Así que hablamos entonces de esto que está pasando en estos tiempos y lamentablemente nos va a costar mucho alcanzarlo o cambiarlo, que es el protagonismo que hay entre los ministros. ¿Cuántos ministros que le dicen a las ovejas del Señor que pastorean, ustedes tienen un pastor y ustedes no van a ir a ninguna otra parte? Ustedes no necesitan ir a ninguna escuela, ustedes no necesitan ir a escuchar a nadie más, ustedes me escuchan a mí. Ustedes son mis ovejas, mi iglesia, y en mi iglesia mando yo. Y eso es un error, porque nadie pagó el precio por nuestra salvación. El único que pagó el precio se llama Jesús. Amén. El único que derramó la sangre preciosa no contaminada por el pecado se llama Jesús. Él fue el único que pagó el precio para nuestra libertad, para quitar de nosotros el pecado, el único. Así que los hombres, ninguno tiene la facultad de decir que es el dueño de la iglesia, porque la iglesia le pertenece a Jesús. Amén. Nosotros ayudamos a apacentar la grey de Dios. Pero no hay tal cosa como que tú eres dueño de ninguna iglesia, y mucho menos de que tú eres el dueño de las ovejas. Las ovejas son de Jesús. Entonces el problema radica en esto, que hay un protagonismo, hermanos, enfermizo en el seno de la iglesia. ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a cambiar eso? La única manera es porque el ministerio apostólico comience a fluir y a tener su función correctamente. Yo creo que nosotros vamos camino allá, ¿verdad? Amén. Yo creo que vamos allá. Nosotros estamos tratando, por lo menos estamos recibiendo guianza del Espíritu Santo de Dios para provocar esa manifestación. Estamos tratando de que sea así. Entonces vamos a procurar pues que el Espíritu de Dios nos siga a nosotros guiando. Es necesario que nos introduzcamos en el río, que el Espíritu de Dios siga llevándonos, porque esto es un movimiento apostólico. No se trata de que yo soy apóstol, o que yo soy profeta, o que yo soy maestro. No se trata de eso, ¿no? Esa es la función que Dios nos ha dado. Vamos a funcionar pues con lo que Dios nos ha dado, pero se trata de una visión de Dios. Y la visión de Dios es que todos juntos vayamos. Jesús, cuando oraba allá en Juan 17, dice que Él nos dio su gloria, la gloria que el Padre le dio. Yo les expliqué la vez pasada que esa gloria es la gloria misma de Dios. Jesús se vació de su gloria. Allá en Filipenses 2, versículo 5, dice
que él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que él se despojó, se vació. ¿Se vació de qué? De lo que le está pidiendo al Señor en su oración de Juan 17, que le restituya. Señor, te he glorificado en medio de los hombres. Amén. Glorifícame ahora tú con aquella gloria que tuve tiempo pasado. Tuve contigo antes de la fundación del mundo. ¿Por qué la tuve? Porque como hombre yo me vacié de ella. Yo me vacié de la gloria de Dios. Yo le decía que una cosa que nosotros tenemos hoy, que Jesús no tuvo, es la gloria de Dios. Jesús tuvo la unción del Espíritu Santo. Lo mismo que nosotros. Tenemos la unción del Espíritu Santo, pero Él no tuvo la gloria porque Él se vació de la gloria. Él se vació de la gloria. Se despojó de la gloria. Por eso es que Él pide a Dios que le restituya la gloria. Pero cuando Dios le restituye la gloria, entonces dice, la gloria que me dice, yo les he dado. ¿Para qué Jesús nos dio esa gloria? El poder participar de la naturaleza divina, el poder ser uno solo con Dios. ¿Para qué nos dio eso? Para ser protagonistas individuales, para que sean uno, así como tú y yo somos. Es que Jesús andaba en discrepancia con el Padre. Jesús estaba en discordancia con el Padre. El Padre le decía una cosa y Jesús hacía otra. No. Jesús hacía todo lo que el Padre le dijo que hiciese. Jesús habló todo lo que el Padre le dijo que hiciese, que hablase. Y nosotros, hermanos, ¿somos más que Jesús acaso? No, de ninguna manera. Nosotros debemos seguir a nuestro ejemplo, a nuestro modelo. Yo les voy a decir, hermanos, lamentablemente y tristemente hoy en día lo que está parando el avance de lo que Dios quiere hacer es ese protagonismo individual. Tenemos que estar juntos, unánimes. Tenemos que andar en una sola mente. Y esa sola mente es la mente de Cristo. No es lo que yo pienso, lo que yo crea, no, es lo que Él piensa. Y lo que Él piensa está escrito. Lo que Él piensa está escrito. Por eso el propósito, y es lo que el Señor me ha hecho entender, porque yo les he contado, he visitado tantas iglesias, cientos y cientos de iglesias. He llevado seminarios y talleres y he predicado en tantos lugares. Y le he dicho, Señor, no estamos logrando nada. Todo sigue igual. Los hermanos en la iglesia siguen igual. Vuelvo otra vez a otro taller, a otro seminario, y la gente está igual. No pasó nada. Y entonces el Señor me motivó a que escribiera los libros. Porque los libros, la gente los va a tener a la mano, les va a permitir estudiar, tenerlos de consulta y vamos a investigar, porque lo que está allí plasmado es el trabajo de muchos años, de mucho largar las pestañas, como dice la gente por ahí, de pasar tantas horas, días, semanas, meses y años de investigación, de oración, de esperar la revelación de Dios para escribir las cosas, de mucho temor y temblor para no escribir algo incorrecto, fuera de orden, sino que todo esté en línea con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Entonces el Señor me dijo, haz esto y conviértete en muchos como tú. ¿Cómo? Que me convierta en muchos como yo. ¿Cómo? La única manera que yo encuentro de poder convertir a muchos que sean como yo es enseñándoles lo que yo tengo, que fue lo que Jesús me dijo. Quiero que le enseñes a tu pueblo, enséñales a mi pueblo, enséñales a mi pueblo. Bueno, eso es lo que me corresponde a mí como maestro. Pero resulta que, como ya lo hemos dicho, el maestro no es el único que enseña. El apóstol también tiene que enseñar. El profeta también tiene que enseñar. El evangelista tiene que enseñar. El pastor y el maestro tienen que enseñar.
Porque, ¿cuál es el propósito? Dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 11, 12 en adelante. A fin, o con el propósito de qué? De equipar, de capacitar. ¿Cuántos ministerios están involucrados en esto? Los 5. Los 5 ministerios tienen que aprender a enseñarle al pueblo de Dios. Todos tenemos la responsabilidad de enseñar al pueblo. Todos. El pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol, el maestro, todos tenemos que enseñarle a la iglesia. Miren, vamos a salirnos del ámbito del ministerio. Vamos a Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora, ¿a quién le está escribiendo Pablo aquí? A los colosenses, a la iglesia que estaba en Colosas. Le está escribiendo a los hermanos. La palabra de Cristo more en morar. Morar. ¿Qué significa morar? Habitar. Permanecer. More. La palabra de Cristo debe habitar, debe morar. Como si fuera una persona, la cual es. Porque la palabra de Cristo es la persona de Cristo mismo. ¿Ven? En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros. No solamente el ministerio, sino que todo lo que el Señor te vaya enseñando a ti, hermano de la iglesia, aunque no tengas un ministerio definido aún, tú tienes la responsabilidad de enseñársela a otros. Todos tenemos esa responsabilidad. ¿Amén? Bien, vamos a hablar de algo que debe existir y ahora lo vamos a entender mejor con todo lo que hemos estado explicando y en la dirección que el Espíritu nos ha dado en el día de hoy. Los apóstoles, los que de verdad son apóstoles, se mueven con señales apostólicas. Vamos a mirar a qué se refiere cuando dice que los apóstoles se mueven en señales apostólicas. Vamos a leer algunos versículos y vamos a comenzar con 2 Corintios capítulo 12 y versículo 12. Capítulo 12, versículo 12 en 2 Corintios. Con todo, dice el apóstol Pablo aquí, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Entendemos entonces aquí claramente que los apóstoles tienen señales que les deben seguir. Y estas señales son llamadas aquí también prodigios y milagros. Hay muchas personas que piensan que los milagros son la sanidad. Hay muchas personas que piensan que los milagros son el decirle al cáncer que está en el cuerpo de una persona, te maldigo, vete, sal de ella, en el nombre de Jesús, y se sana. Sí, podemos decir que es una sanidad milagrosa. Una sanidad milagrosa porque es sobrenatural. Amén. Los prodigios, las señales. Hermanos, hay cosas que se están hablando allí que tal vez muchos no vemos, pero que se refieren a cosas que no pueden suceder si no son hechas sobrenaturalmente por la intervención divina. Por ejemplo, a ver, ¿cuántos de ustedes alguna vez le han hablado a un huracán y el huracán le ha obedecido? ¿Cuántas veces usted le ha hablado a una nube cargada de agua? Yo te ordeno que te retires y te vayas al norte en el nombre de Jesús. Y le han obedecido. Son milagros. ¿Por qué? Un milagro altera, suspende o controla las leyes de la naturaleza.
¿Cómo se explica que las nubes vienen cargadas de agua de este a oeste? Y usted le da una orden y controla las leyes de la naturaleza, y en vez de venir de este a oeste, va de oeste a este, se desvía, se vuelve para atrás. Jesús le decía al mar picado, calla, enmudece, y le obedecía. Señor, no tienes cuidado que perecemos. Ay, ustedes si son hombres de poca fe. Calla, enmudece, y hubo bonanza. Yo era pastor en este siglo, no, en el siglo pasado. Yo era pastor de una iglesia en el Junquito, allá en Miranda, la zona capital. Esta vía a la colonia Tobar. Pero como pastor, eso fue en el año 1978 al 82 aproximadamente. Yo siempre, como pastor, acostumbré a formar a los líderes de la iglesia. Siempre creí en el discipulado. Yo fui discípulo de Cristo y sigo siéndolo. Yo creo que debo tener como maestros discípulos y prepararles para Cristo. Yo creo que en eso radica el secreto. Pastores, traigan gente, pero no les enseñas cómo hacerlo. Tienes que enseñarles cómo hacerlo. Las ovejas tienen que parir ovejas, sí, pero tú tienes que parir pastores. Tú tienes que parir ministros. Entonces tenemos que formar a la gente. Yo entonces allí tenía un equipo de 24, Jesús tenía 12. Yo fui un poco más goloso. Yo tenía 24 discípulos. Yo a ellos les dedicaba un tiempo especial de discipulado. El proyecto Expansión nace desde un principio en mi vida. El proyecto Expansión nace del discipulado. Cristo tuvo 12 discípulos a quienes después llamó apóstoles del Cordero. Y todos nosotros como ministros estamos llamados a tener discípulos para Cristo y formarlo, enseñarles todo lo que tenemos de Él. Entonces, mis hermanos, en esos 24 discípulos, yo tenía un tipo de trabajo especial, porque entonces era el superintendente distrital de la organización con la que trabajaba. Era el obispo de un distrito. Y a mí me tocaba periódicamente visitar las diferentes iglesias, eran muchas, y viendo la necesidad que encontraba en aquellas, preparaba, planificaba con el Señor entonces la manera de ayudarlas. En una oportunidad fuimos a un lugar llamado allá en Barlovento. Y cuando visité la iglesia tenía una linda estructura, un buen templo. Tenía como 10 sillas. Y había 6 personas reunidas en la escuela dominical. Yo le dije, pastor, ¿qué pasó? Ay, mi hermano, esta zona está difícil. Aquí hay muchos brujos. Aquí es duro, mi hermano. Mi hermano, discúlpeme, pero no hay ninguna zona dura, por mucho brujo que pueda haber. Las legiones de demonios tienen que huir delante de nuestra presencia. En el nombre de Jesús. Vamos a ayudarles, vamos a ayudarles. Me iba a la iglesia, llamaba a los 24 y nos poníamos en oración y ayuno, nos preparábamos y nos íbamos con el equipo, con todo, al sitio y le llevábamos una campaña. Nos estábamos 2 semanas y visitábamos casa por casa. A veces encontramos cuadros que mejor ni los hablo aquí. Pero a veces que cuando llegábamos a la puerta se veían unas escenas, hermanos, triple X. ¿Me entiendes? Allí en la sala con las puertas abiertas. Brujos, como usted no tiene idea. Empezamos a predicarle a la gente y a invitarles a la campaña, que van a haber milagros, que van a hacer sanidades, etcétera, etcétera. Y nosotros dejamos esa iglesia allá, San José de Río Chico. San José de Río Chico. Dejamos 200 personas sentadas en bancas,
porque no solamente ganamos las almas para Cristo, sino que tuvimos que construir durante ese tiempo las bancas para que pudieran sentarse. Nos íbamos con los equipos, con las máquinas de soldar, las tronzadoras y todo, y preparamos todo. Ahora, en una oportunidad fuimos a otro lugar, llamado Sabaneta. Estaba el mundo de gente allí con la convocatoria y de repente nos azotó un huracán. Y era tan fuerte que agarraban los instrumentos, teníamos unas cornetas así de esas Yamaha, parecidas a esas, grandes. El viento las agarraba como papel y todo el mundo agarrando las cosas para que no se las llevara el viento. Pastor, no vamos a poder hacer la campaña. ¿Cómo? Dame el micrófono para acá y enciéndelo. Se oía así por el ruido del viento. En el nombre de Jesús yo te ordeno que ahora mismo ceses en este lugar, vete. Y empezó la gente que estaba aquí a decir, ese hombre es un brujo. Porque la tormenta, el viento, el huracán, inmediatamente cesó. Miren, los árboles se doblaban y pegaban contra el piso. Pero allí donde estábamos nosotros, era total bonanza, estábamos en el ojo del huracán. Allí no había huracán para nada. Hicimos la campaña, predicamos, se convirtieron las almas. Los discípulos eran los que se encargaban de pastorear esas células. Amén. Un trabajo que estábamos haciendo y lo hicimos en todas partes. Así que, mis hermanos, cuando nosotros estamos llamados por el Señor, cuando verdaderamente estamos llamados por el Señor, y estamos claros, seguros, conscientes de ese llamado, nos preparamos. Porque si no hay preparación, no hay obediencia. Y si no hay obediencia, no hay nada. La obediencia es la clave, es el secreto. Por eso es que tenemos que estar metidos en el río. Que Él sea quien nos guíe, que nos lleve. Cristo aprendió la obediencia. Si Cristo aprendió la obediencia, ¿cuánto más nosotros, por favor? ¿Cuánto más nosotros? Y tenemos que hacer las cosas a la manera de Cristo, no a la manera del hombre, no como a mí me parezca, o como yo digo, porque yo soy el papá Urban. No se trata de eso. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Algo muy sencillo. Usted quiere conocer a un verdadero apóstol, verdadero profeta, a un verdadero ministro de Dios. Las señales son muy importantes. Deben seguirlo, ¿sí? Tienen que seguirlo. Porque un hombre que no tenga señales que le sigan, prodigios, maravillas, milagros, también me dice a mí que no es profeta de Dios. Pero eso no es lo que lo identifica como profeta, como apóstol de Dios, como ministro de Dios. Lo que lo identifica como tal es su carácter. Tiene amor, tiene gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Tiene el fruto del Espíritu Santo. Mateo 7 que dice, en el versículo 20, por sus frutos. No, pero si es apóstol, si es profeta, porque mira, hace milagros, le habla a los vientos. Los brujos también lo hacen, hermano. Los brujos también lo hacen. Pero tiene amor. Los brujos no tienen amor. Tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, tiene bondad, fe, mansedumbre. Si no tiene el fruto del Espíritu Santo, si no tiene el carácter de Dios en él, entonces yo lo conoceré. Eso es lo que dice la palabra. Yo lo conoceré por su fruto. Y eso es lo que me enseña Jesús, ¿sabes? Entonces, las señales, los prodigios, que son algo que provoca asombro en las personas. Por ejemplo, los discípulos decían de Jesús, ¿quién es este que aún hasta los vientos le obedecen? ¿Quién es este? La gente se maravillaba porque veían a Jesús hablándole a legiones y le obedecían, se metían en los puertos y se caían al precipicio y se ahogaban. La gente se maravillaba de ver
los portentos que Jesús hacía. Pues Pedro iba caminando y la sombra de Pedro, a quien tocaba, ¿saben que en una oportunidad el Señor me mostró algo? Me dijo, siervo, te voy a mostrar algo que va a pasar con ustedes dentro de poco. Cuando ya se organicen, cuando ya estén unidos, cuando ya hayan logrado lo que yo estoy provocando en ustedes. Y entonces me mostró a mi persona caminando por los alrededores de un hospital, por las calles, por las veredas. Y cuando iba caminando, empecé a escuchar en el hospital gritos, alabando y glorificando a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Se desapareció el tumor! ¡El cáncer! ¡Me puedo parar! ¡Era paralítico! ¡Ahora camino! Y Jesús me mostró que eso iba a pasar. Cuando nosotros llegáramos a su estatura, Pedro caminaba y su sombra tocaba a una persona enferma y se sanaba. Los paralíticos, los sordos, los ciegos, todos eran sanos. Pero ¿cómo, hermanos, lo vamos a lograr si nosotros no estamos en el Espíritu, no estamos en el río de Dios? Bien, hay muchas cosas aquí. Estoy tratando de resaltar lo más importante para este día según la dirección del Espíritu. Y vamos a detenernos un momentico en esto. El ministerio apostólico, que es lo que estamos tratando en este día, solamente lo pueden ocupar personas que hayan tenido una experiencia personal muy especial con el Señor. Es mentira, apóstoles que nunca han tenido una experiencia personal con Jesús. Profetas que son profetas porque llegó alguien y le dijo, así te dice el Señor, tú eres profeta. Ven para acá, vamos a imponerle las manos, presbiterio. Le pone las manos. Yo entiendo que un profeta es alguien que habla en el nombre de Dios. Alguien a quien le habla Dios para que diga al pueblo. Un profeta es alguien que tiene la palabra de Dios en su boca en todo tiempo. No solamente para predecir, sino para aconsejar, para exhortar, en fin. Y el apóstol, por supuesto, lo mismo pues. Entonces, si no ha tenido una experiencia personal especial con Dios, como por ejemplo Pablo, iba camino a Damasco haciendo qué cosa, pues no se crea que esto lo logran solamente las personas que se la pasan metidos en ayuno y oración. Allá están metidos en un cuarto orando, Señor, hazme un profeta, Señor, hazme un apóstol. Mentira. Pablo no era ningún profeta, ningún apóstol. Pablo era un perseguidor de la iglesia que consentía la muerte de los cristianos. Iba camino a Damasco buscando a los cristianos para meterlos presos. Y se le apareció el Señor Jesucristo en una luz tan intensa que lo dejó ciego. Todos los que estaban con Pablo, llamado Saulo en ese entonces, escuchaban la voz que hablaba con Saulo, pero no le podían ver. Y Saulo dijo, Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te da cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús. ¿Se te apareció Jesús de alguna manera a ti alguna vez? Porque esto es muy importante. Si estamos pretendiendo ser apóstoles, profetas, yo no entiendo cómo una persona es ungida como profeta porque alguien dijo que era profeta. Y Dios nunca te lo dijo a ti. Yo no puedo entender eso porque se supone que un profeta es alguien que habla en nombre de Dios. ¿Cómo es que tú eres profeta y Dios a ti no te ha hablado, sino que te habló a través de otra persona? Como vi yo en una oportunidad a un apóstol que llegó a una iglesia y
le digo a un jovencito, mira, así te dice el Señor, yo te llamé para ser evangelista, pasa acá que te vamos a ungir y te vamos a poner las manos. Tenía una semana asistiendo a la iglesia, aún no se había entregado al Señor. Estaba ahí porque una muchachita que le gustaba lo invitó. Y el apóstol llamó al pastor y me llamó a mí para que fuera a poner las manos. Yo le dije, estás equivocado, mi hermano, yo no participo en eso. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y después fui aparte, le dije, tú estás cometiendo un gravísimo error, porque esto no funciona así. El llamado de Dios funciona primero en tu interior. Dios tiene que tratar contigo. Dios tiene que hablarte. Dios tiene que llamarte personalmente. Después te puede confirmar a través de otro. Pero primero comienza contigo. ¿Cómo es que tú eres profeta y Dios no te habla a ti? ¿Cómo es que tú eres apóstol y Dios no te habla a ti? Y no te ha aparecido a ti. Bendito sea Dios. Pablo decía que él era apóstol por la voluntad de Dios. Hoy en día hay muchos que son apóstoles por la voluntad de hombres. De hombres. Amén, así es, hermanos. Ahora, la obra del apóstol, ¿cuál es? La obra de un apóstol, ¿cuál es? Poner el fundamento. Ahora, ¿qué es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento? Si ese apóstol no conoce a Jesús, ¿qué fundamento está poniendo? Bueno, vamos a orar para ver si eso te quiere sanar. Hermano, ¿cómo es eso? Vamos a orar para ver. Bueno, vamos a ver si te sabe bien, si no. Yo les decía, en el primer encuentro que tuvimos, yo les decía, Isaías, 580 años atrás, antes de que apareciera Cristo, veía en sus visiones, en sus revelaciones, a Cristo, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Veía que por sus heridas nosotros éramos curados. Y nosotros hoy en día, 2024 años después de que Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario, seguimos orando, Señor, si quieres puedes curarme. ¿Cómo que un apóstol, un profeta no sabe que ya Jesús lo hizo? ¿Cómo va a poner un fundamento? ¿Qué clase de fundamento está poniendo si no le está enseñando a la gente que ya el Señor lo hizo? Está hecho. No puede ser. ¿Por qué la iglesia vive enferma? ¿Por qué la iglesia vive padeciendo tantos problemas? Lamentablemente porque no la han enseñado con el fundamento verdadero. Miren, si yo enseño a la gente que ya está hecho, que ya Jesús lo hizo, ¿cuántos han leído allá en Efesios 1 que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, dígalo, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿De dónde es que viene toda buena dádiva y de todo lo perfecto? No es de lo alto, del Padre de las luces. De allá vino, de parte de Dios para nosotros, toda buena dádiva y todo lo perfecto. Pedro también escribió en su segunda carta, en el capítulo 1, versos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y aquí es donde se estrella todo el mundo, mediante el conocimiento. Hermanos, el conocimiento. ¿Cómo eres tú, apóstol, que es el que pone el fundamento de la iglesia? ¿Cómo eres tú, apóstol, que es el que pone el fundamento de la iglesia? Y no sabes esto. Y no sabes esto, no tienes el conocimiento.
Mediante el conocimiento. ¿Mediante el conocimiento de qué? ¿De qué? ¿El conocimiento de qué? De aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Entonces preguntémonos, ¿me llamó el Señor? Si yo soy el apóstol, el que pone el fundamento y no sé estas cosas, ¿cómo es que yo estoy orando por los enfermos? Señor, si es tu voluntad sana, ¿sabe para qué lo hace? Porque como no son personas que conocen la verdad, no se les ha revelado la verdad, como no tienen la fe verdadera, para cuidarse las espaldas, dicen, bueno, vamos a ver si Dios te quiere sanar, mi hijo. Eso no depende de mí, mentiroso. Si tú fueras verdaderamente un ministro de Dios, tú no vas a dudar, tú le pones la mano en el nombre de Jesús. Y se tiene. Cuando tú hablas, lo que sale por tu boca es poder de Dios. Lamentablemente, hermanos, ahora es cuanto tenemos trabajo por delante. Tenemos que capacitar a los santos, tenemos que perfeccionar a los santos, tenemos que equiparlos, tenemos que enseñarle a los santos. Estamos viviendo una iglesia que yo las he denominado clubes sociales. Vamos para la iglesia. Hoy vamos a tener un cantante especial, Gloria, y la danzarina. Hoy van a venir en mi falda, ¡Lucha! Vamos a un club social a divertirnos un rato. Las iglesias se han convertido en esto. ¿O es mentira? Es mentira, mi hermano Adolfo Guadana. ¿Eso es mentira? No, esa es verdad. Eso es lamentablemente. Miren, hermanos, qué tristeza. Perdónenme las lesbianas, aunque no están aquí, pero me están viendo por el video. Y los homosexuales. Perdónenme, yo no tengo nada contra ustedes. Les amo. Y cómo quisiera verles convertidos al Señor, arrepentidos de sus pecados, sí, claro. Pero qué triste, hermanos, llegar a iglesias en donde la que dirige las alabanzas, la adoración es una lesbiana que tiene su pareja. Que los músicos son homosexuales y se cambian entre ellos. Qué triste es llegar a iglesias en donde los músicos, antes de sentarse allí a ministrarle al Señor, se van a meter su tabaquito de marihuana allá atrás en el patio. Pero eso está sucediendo. Y lamentable y tristemente, ¿qué estamos haciendo? A los pastores de hoy en día, no todos, pero a una gran mayoría, lo que les interesa es que vengan cada domingo, vengan, traigan diezmos y ofrendas. Papaito necesita para comprar la camioneta. Usted sabe el pastor que le decía a la iglesia, mucha gloria a Dios, que me regaló esta camioneta. Dame un nombre ahí bueno de una buena camioneta, el Explorer. Una Explorer. ¿Una qué? Un Ford Runner. ¿No? El Señor me regaló una camioneta, hermano, gloria a Dios. Un aplauso al Señor. El Señor me regaló una fortaleza, una Ford Runner, una Explorer, una gran Cherokee. Hermano, suena el teléfono el lunes. Mi hermano, tráigame los diezmos que tengo que pagar la cuota de la camioneta que el Señor me dio. ¿Es o no es? Pastores. Bueno, hermana Petra, hermana María, hermana Sinforosa, Romualda, a ustedes les toca esta semana hacer las arepitas rellenas para que las salgan a vender y traigan el producto para
bendición de la iglesia y pone a la gente a vender arepas para él. ¿Es o no es? Bueno, mis hermanos, a veces que estas ilustraciones son necesarias para que entendamos el tema. Iglesia, la gloria de Dios y no te falta ni una boca. El nombre con la libertad. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a conocer bien de qué se trata el asunto, porque lo que viene es grande. Amén. Lo que viene es Enea. Amén, así es. Lo que está por venir y que ya está en los aires y casi que cae sobre nosotros es muy grande. Amén. Y todavía no estamos preparados para ello. Tenemos que prepararnos. ¿Lo creen? Tenemos que prepararnos. Así que vamos a hablar de una última cosa por hoy. O yo no sé si ustedes quieren que sigamos. Yo soy un predicador de horas. Estoy acostumbrado a predicar por horas. Yo soy como Pablo. Amanecía y dándole. Si alguno se cae y se mata, lo resucitamos en el nombre del Señor. Amén. Hay diferentes tipos de apóstoles, como hay diferentes tipos de pastores, como hay diferentes tipos de profetas. Los hay. Hay diferentes tipos de maestros. Vamos a hablar de los apóstoles. Hay primero los que ya hemos tocado y conocemos, que son los apóstoles del Cordero. De esos no habrá nunca jamás algún otro. Esos fueron escogidos por el Señor en su ministerio terrenal, con una comisión especial que fue enviarlos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ven? Esos apóstoles, después de la ascensión de Jesucristo, cuando Él constituyó otros apóstoles para la iglesia, ellos se sumaron a esto. Siguieron siendo apóstoles del Cordero, pero a su vez también ahora apóstoles de Cristo para la iglesia. Amén. Hasta que murieron, y después de ellos no vino ningún otro apóstol del Cordero. Pero los apóstoles, hay diferentes tipos. Ya hemos mencionado que hay los llamados apóstoles de una nación, que son los embajadores, ¿cómo se llaman? Los cónsules, los cancilleres. Esos son apóstoles de una nación. Amén. Hay los apóstoles del Cordero, de los que ya hablamos. Hay ahora los apóstoles de Cristo, que son enviados directamente por Cristo. Pero hay otros apóstoles que son apóstoles de la iglesia. Cuando la iglesia selecciona por la dirección del Espíritu Santo a una persona para enviarle a una misión, para que vayan a levantar obra en algún lugar. Amén. Y nosotros ya hemos visto estos pasajes donde aparecen personas mencionadas como apóstoles de las iglesias, mensajeros de las iglesias, enviados por las iglesias. Estos son misioneros de la iglesia. Misioneros de la iglesia. Amén. Así como los pastores. Pastores. Está el archipoimen, que es solamente un título dado a Jesús. Está el poimen, que es la misma figura del obispo o apóstol, que es el que gobierna, entre comillas, debo decirlo, el que gobierna la iglesia. Cuando hablamos de gobierno en la iglesia, entiéndase que no se trata del mismo gobierno que ejercen los hombres sobre las naciones. Porque el que gobierna en la iglesia es el que más sirve. No porque nosotros estén echados a perder. No, el que más sirve, o sea, el que es más servidor de todos. El que más trabaja de todos. Parece muy bonito ser apóstol, ser obispo, sentado en un escritorio con un buen aire acondicionado y una pantalla allí, echándose fresco. No, el que está trabajando, coordinando, preparando, pensando, Señor, muéveme, dime, muéstrame,
¿Qué es lo que quiere que se haga? Mira, el Señor me mostró a los otros ministros, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. En fin. Entonces, hay apóstoles del Cordero, hay apóstoles de Jesucristo, hay apóstoles de la iglesia. Y nosotros debemos hacer diferencia entre unos y otros, porque la función de cada uno es diferente. Por ejemplo, los apóstoles del Cordero fueron enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Luego se unieron con los apóstoles de Cristo para la iglesia, que fue, la función de ellos fue colocar el fundamento, conocer a Cristo perfectamente para enseñar a la iglesia a Cristo. Todavía nosotros hoy en día estamos siendo enseñados por Pablo, por Pedro, por Santiago, por los otros apóstoles. Todavía estamos siendo enseñados y eso fue lo que Dios me mostró un día. Escribe. Entonces, mis hermanos, en este tiempo se avecinan momentos tremendos para nosotros. ¿Quiénes van a entrar en ese mover? Van a entrar en ese mover solamente aquellos que tienen el conocimiento, aquellos que se han preparado, aquellos que han pagado el precio. Hay muchos que van a quedar allí que tenían, ¿cómo se dice? Úrsula, ¿no? Ínfula. Gracias. Ustedes sí son inteligentes. Gloria a Dios. Hay muchos que tenían ínfulas de grandeza que se van a quedar en la parada. Ustedes recuerdan la visión que no les hablé del edificio, no lo voy a repetir. Si quieres saberlo, vea el video primero. Está en el canal de YouTube. Allá busque allí el taller del Ministerio de los Apóstoles y allí va a escuchar muchas cosas que no se hablaron aquí, pero hay mucha gente que llega a la cima de la manera fácil, subiendo por el ascensor. Pero hay que pagar un precio, mis hermanos, hay que pagar un precio, hay que meterse con el Señor, hay que estudiar, hay que buscar la revelación. ¿Usted cree que Pablo llegó a ser Pablo porque él era bonito? Pablo no tuvo una vida de privilegios, de riquezas, de prisión en prisión, de azote, persecución sobre persecución. Pablo, ese llevo mano látigo, no se crea que fue fácil. Pagó un precio. Y no se crea que los demás también la llevaron suave. Los aserraron, los mataron. A Juan lo metieron una perola de aceite hirviendo y Dios lo libró. Y como no lo pudieron matar así, lo enviaron a la isla de Patmos desterrado. No se cree que fue fácil. Hoy en día nosotros queremos ser apóstoles, pero con ropas de reyes, camionetotas y esas cosas. Es muy bonito así. Bien, hermanos. Entonces, el otro grupo de apóstoles, ya nosotros hablamos de que eran emisarios, que eran enviados por la iglesia, en fin. Ahora, ¿están vigentes los apóstoles hoy? ¿Están vigentes todos los ministerios hoy? Están vigentes todos los ministerios hoy. ¿Por qué lo sabemos? Porque todavía no hemos logrado alcanzar la meta. ¿Cuál es la meta que Pablo escribió en Efesios 4:12? Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya lo alcanzamos? No, están vigentes hoy entonces. Están vigentes, porque los 5 ministerios están mencionados para hacer esta función. Así que tenemos que seguir adelante. Hay mucha confusión hoy en día en la iglesia con todo esto. Hay mucha confusión, pero lamentablemente esa confusión se aclara de una sola forma. ¿Cuál es? A ver, ¿quién puede decir? Dígalo sin miedo. Escudriñando la Escritura por la revelación de la palabra de Dios, por el conocimiento
Hermanos, hay que pagar un precio. Definitivamente de eso se trata. Estos talleres lo que provocan es ese incentivo en todos y cada uno de nosotros. De cómo estudiar las escrituras. No. Aleluya, Señor. Gracias, te damos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios.